tema, que es bulbo raquídeo, ¿ya? Han venido leyendo, yo creo, ¿no? ¿No? No. Siempre dicen, no, ¿cuándo van a leer? Ya, entonces vamos a empezar con lo que es médula oblonga, o también llamada bulbo raquídeo. Entonces, ¿qué es el bulbo raquídeo? ¿Cómo lo vamos a definir? Como una estructura nerviosa, ¿no es cierto? Es una estructura nerviosa que va a ser la parte final o la parte inferior de lo que es el tronco encefálico, ¿no es cierto? Entonces, en la parte superior, su límite va a ser hacia superior ¿con quién? Con el tronco encefálico. Y en la parte inferior, su límite va a ser con la médula espinal. Entonces, el bulbo raquídeo es una estructura nerviosa la cual se encuentra en la parte inferior de lo que es el tronco encefálico y hacia el superior de la médula espinal. Esos son sus límites, a grandes rasgos, ya generales. Ahora, si nosotros nos acordamos, la médula espinal hacia superior, ¿cómo delimitaba? En la parte superior, la médula espinal, con el arco del atlas, ¿con quién más? Y con la emergencia del primer par raquídeo. Entonces, ese va a ser su límite inferior del bulbo raquídeo. El arco del atlas, ¿y qué más? Y la emergencia del primer par raquídeo. Hacia superior, ¿con qué va a ser su límite? Con el surco bulbo pontino. ¿Ya? Es decir, entonces, aquí tenemos a la médula oblonga o bulbo raquídeo, que se extiende hacia superior, siendo su límite con el puente a través del surco bulbo pontino, y hacia inferior, que se relaciona con lo que es, ¿con qué? Con el arco del atlas y con la emergencia del primer par raquídeo. Ahora, sus límites, ¿cuánto mide este bulbo raquídeo? ¿Cuánto es de longitud? 14. De longitud, chicos. 30 milímetros, ¿no es cierto? Entonces mide en longitud 30 milímetros. Y tiene un diámetro antero-posterior de 14 milímetros. Entonces, en longitud el bulbo raquídeo mide 30 milímetros. Y tiene un diámetro antero-posterior de 14 milímetros. Ahora, si ustedes se están dando cuenta, hacia superior este bulbo raquídeo se ensancha, ¿no es cierto? Y hacia inferior se adelgaza o se angosta. Hacia superior, entonces, su diámetro transversal va a ser mucho mayor. Va a ser de 22 milímetros. Y hacia inferior, su diámetro transversal va a ser de 11 milímetros. ¿Aquí estamos bien? ¿Se entendió todo? Entonces, ¿qué podemos decir en la primera parte? Que la médula oblonga o bulbo raquídeo se extiende desde el surco bulbo pontino hasta el arco del atlas y la emergencia del primer par raquídeo, que nos viene a delimitar con la médula cervical, ¿no es cierto? Entonces, esos son sus límites. Y hemos dicho que ¿cuánto mide el bulbo raquídeo? 30 milímetros. ¿Y cuánto es su diámetro antero-posterior? 14 milímetros. Hacia superior este bulbo raquídeo se ensancha, siendo su diámetro transversal de 22 milímetros. Y hacia inferior se estrecha, se hace más angosto. Y eso va a medir 11 milímetros. ¿No es cierto? ¿Cuánto pesará el bulbo raquídeo? 7 gramos. Pesa 7 gramos. ¿La médula cuánto pesaba? 7 gramos entonces pesa. ¿Y de qué color será? Lo mismo, pues color blanco palino, ¿no es cierto? Entonces esas son sus características, ¿ya? Pesa 7 gramos, de color blanco palino, mide en longitud 30 milímetros, su diámetro antero-posterior de 14 milímetros, hacia superior su diámetro transversal de ¿cuánto? 22 milímetros, hacia la parte inferior su diámetro transversal de ¿cuánto? 11 milímetros. Hacia superior llega hasta el surco bulbo pontino, hacia inferior se relaciona con la médula
cervical. ¿A través de qué? A través del arco del atlas y la emergencia del primer par raquídeo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, yo voy avanzando, luego les voy preguntando así, ¿ya? Ahora, las relaciones. Si nos acordamos, igual la médula se relacionaba hacia adelante, hacia atrás y hacia los laterales. Lo mismo pasa con el bulbo. Se relaciona hacia la porción anterior, a la porción posterior y a las porciones laterales. Entonces, hacia adelante, ¿qué estructuras encontramos, chicos? Esta es la parte delante, ya esto es hacia adelante del bulbo. Esto es posterior. Y laterales, bueno, tendrán que estar aquí, ¿no es cierto? Porque su corte está, ¿ya? Entonces, hacia adelante, ¿con qué estructura se relacionará? Hacia anterior. Con las arterias vertebrales. Aquí está, arterias vertebrales. Entonces, uno, se relaciona con las arterias vertebrales. ¿Con qué más están viendo que se relaciona? ¿Qué serán estos? Ligamentos, ¿no es cierto? Entonces, con un plano ligamentario. Si se están dando cuenta, estos ligamentos, ¿qué están uniendo? La apófisis odontoides del axis o diente del axis con el canal basilar del hueso occipital. Entonces, este es otra relación anterior que el plano ligamental, que vendría a ser este, ¿no es cierto? Luego, otra estructura que se relaciona anterior, ¿cuál es? La apófisis odontoides del axis. Entonces, tercero. Cuarto, ¿cuál es? Con el canal basilar. ¿Qué también se llama ese canal basilar? Clivus, ¿no es cierto? Canal basilar. Entonces, para que nunca se olviden, canal basilar del occipital. Entonces, hacia adelante se relaciona con cuatro estructuras. ¿Cuáles son? Vamos. Arterias vertebrales, plano ligamentario, canal basilar del occipital, ¿no? Del occipital. Entonces, con esas cuatro estructuras se relaciona el bulbo raquídeo hacia delante. Vamos, Kenny, dime uno. Apófisis odontoides del axis. Otro por ahí, vamos allá atrás, dígame. Plano ligamentario, otro. El clivus, otro. Las arterias vertebrales. No se van a olvidar, ¿no ves? Son cuatro estructuras hacia adelante. Ahora, hacia atrás, ¿con qué se relacionará? Ahora, miren, para hacerlo más didáctico, en la parte posterior lo vamos a dividir en dos. ¿Ya? Como se dice, una mitad inferior y una mitad superior. Lo vamos a dividir las relaciones posteriores. La mitad inferior prácticamente va a representar al bulbo raquídeo que está fuera de la corteza cerebral. Y la mitad superior al bulbo raquídeo que está dentro de la corteza cerebral. Entonces, si está fuera, ¿cuál va a ser su relación? En el posterior. ¿Qué tenía la médula en el posterior? Plano, ósteo, ligamental. Y si estamos viendo aquí este huesito, llegaría a ser el arco posterior del atlas. ¿Ya? El arco posterior del atlas. Entonces, la mitad que está fuera, la médula oblonga, es el plano ósteo-ligamental. Y internamente, es decir, la que está dentro ya de la corteza cerebral, ¿con quién están viendo que se está relacionando? ¿Eso es encefalótico? Cerebelo. ¿Y por medio de qué? Del cuarto ventrículo. Entonces, en la cara posterior, dentro del cráneo, se relaciona ¿con quién? Con el cerebelo por medio del cuarto ventrículo. Ya, hasta ahí vamos. Relaciones anteriores, vamos, son cuatro. Rápido, chicos. Plano ligamentario, apófisis odontoides del axis. De uno en uno voy a preguntar porque saben que escuchó. ¿Ya? Vamos, uno. Anterior. Vamos, dos, Kenny.
con ligamentar. Vamos, tres. Tú, la que estás escribiendo. El clivus, vamos, el de amarillo. No, ya he dicho clivus o canal. Ya han dicho. ¿Qué más nos falta? Dos del axis. Hacia posterior con dos estructuras. Vamos, ahí. Ya, con el cerebelo por medio de qué? Del cuarto ventrículo. Abajo. Vamos, por ahí está. Este ligamento. Con el plano óseo ligamentar. Ahora, hacia lateral, ¿con qué se relacionará? Arterias vertebrales. También otra vez, arterias vertebrales. ¿Qué más? Raíz medular del nervio espinal. La raíz medular del nervio espinal o accesorio, ¿no es cierto? Entonces, raíz medular del nervio espinal. ¿Con qué más? Con una articulación. Occipito atroidea. ¿Qué? Es con la primera vértebra. ¿Cuál es la primera vértebra? El atlas, el occipito atroidea. Entonces, con esa articulación. ¿Con qué más? ¿Algo más hay o no? Entonces, con esos tres. Las relaciones anteriores son 4 estructuras. Las relaciones posteriores son 2 estructuras. Las relaciones laterales son 3 estructuras. Otra vez se repite que arterias vertebrales. Luego, raíz medular del nervio espinal o accesorio. Otra relación. ¿Con qué más? Y la articulación occipito. Doctora, en el libro dice articulaciones occipito atroidea. Es lo mismo. Es del occipital con el atlas, con la primera vértebra cervical. ¿Ya? Entonces, anterior, 4 relaciones. Posterior, ¿cuántas? 2 relaciones. Y laterales, 3 relaciones. Acuérdense, para cuando vayamos avanzando más adelante. ¿Ya? Entonces, esta llegaría a ser la parte más externa y relacionada con diferentes estructuras, ¿no ven? Ahora vamos a ver la configuración externa de lo que es el bulbo raquídeo, ¿ya? Prácticamente la configuración externa, igual que la médula espinal, va a tener, ¿qué tenía la médula espinal? Caras anteriores, posteriores y laterales. Entonces, en la configuración externa vamos a ver caras anteriores, vamos a ver caras posteriores y también vamos a ver las caras laterales. Entonces, aquí nos muestra la imagen, la vista anterior o cara anterior del bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces, esta cara anterior prácticamente se va a continuar con lo que es la cara anterior de la médula cervical, ¿ya? De la médula espinal. Si nosotros nos recordamos, habíamos visto que en la cara anterior de la médula espinal había una fisura, la fisura longitudinal anterior, ¿no es cierto? Que estaba a la mitad de la médula espinal en la cara anterior. Esta fisura se continúa, chicos, miren, es esta, la fisura longitudinal superior, ¿ya? Entonces, esta fisura longitudinal media no es nada más que la continuación de la misma fisura longitudinal que había en la médula espinal y que se continúa hacia el bulbo raquídeo, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta fisura ¿qué está pasando? Se está ensanchando y se está profundizando, ¿no es cierto? Para formar otra estructura. ¿Qué se llamará esto? Para formar el agujero ciego. Entonces, la fisura longitudinal media que se extiende desde la médula espinal y llega hasta el bulbo raquídeo con el mismo nombre de fisura longitudinal media, entonces, hacia la parte superior, ya que va ascendiendo, ¿hacia dónde? ¿Qué se llamará este?
Hemos dicho que es el límite superior entre el puente y el bulbo. El surco, bulbo, puntino. Entonces, la fisura longitudinal media, ¿hasta dónde se está extendiendo? Hasta el surco, bulbo, puntino. ¿Y qué está pasando en ese surco, bulbo, puntino? Se está ensanchando y se está profundizando. ¿Para qué? Para formar el agujero ciego. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Entendido? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Agujero ciego. ¿Qué es esto? Fisura longitudinal media. ¿Ya? Ahora, nosotros observamos que aquí a los laterales igual va a estar representado por los cordones anteriores. ¿Ya? Estas masas que ustedes ven que se encuentran hacia el lateral de la fisura longitudinal media no es nada más que los cordones anteriores de la médula espinal. Pero estos cordones anteriores, que se llamaban así en la médula espinal, en el bulbo raquídeo cambian. Se van a llamar ahora pirámides bulbares. ¿Ya? ¿Qué se van a llamar? Pirámides bulbares. Pirámides bulbares. Entonces tenemos dos pirámides bulbares, ¿no es cierto? ¿Y entre qué están delimitadas estas pirámides bulbares? A ver, dígame, ¿cómo estaba delimitado el cordón anterior de la médula espinal? ¿Y qué más? ¿Cómo está delimitado un cordón anterior? ¿Desde dónde a dónde se extiende? Ya desde el surco anterolateral hasta la fisura longitudinal media. Entonces, por ende, ¿esto qué será, chicos? Que se encuentra hacia más lateral. En su nombre mismo les está diciendo. ¿Qué será? Surco anterolateral. Surco anterolateral. Entonces, las pirámides bulbares, que no son nada más que los cordones anteriores, los mismos de la médula espinal, pero solamente en el bulbo raquídeo se llama, cambia su nombre porque está en el bulbo raquídeo. ¿Qué se va a llamar esos cordones anteriores? Pirámides bulbares, ¿es cierto? Entonces, estas pirámides bulbares se extienden ¿de dónde a dónde? Fisura longitudinal media hasta el surco anterolateral. Aquí está, pues chicos, ¿ven? Fisura longitudinal media hasta el surco anterolateral. Ahora, este surco anterolateral no se va a llamar surco anterolateral en el bulbo raquídeo. Se va a llamar, ¿qué se va a llamar? Surco preolivar. ¿Ya? Entonces, el surco lateral cambia a nombre de surco preolivar. Ahora se llama surco preolivar. ¿Ya? ¿Por qué se llamará así? Porque ahí tenemos una estructura que es la oliva bulbar. Ahora, chicos, observen la imagen. ¿Se están dando cuenta que este surco preolivar o en la médula espinal llamada ¿qué? Anterolateral, ¿qué está emergiendo de este surco? Un par craneal, raicillas del par craneal, ¿qué número? Hipogloso número 12, ¿es cierto? Entonces, ojo importante, del surco preolivar, ¿qué raicillas emergen? Nervio hipogloso, sus raicillas del nervio hipogloso, par craneal número 12. Ojo, ¿ya? Entonces, ¿qué forma la fisura longitudinal media? ¿Qué forma? Hacia superior, hacia el límite del surco bulbo puntino. El agujero ciego. A través, entonces, a través de lo que es la fisura longitudinal media y el surco anterolateral, o también llamado surco preolivar, ¿qué se forman? Pirámides bulbares. Pirámides bulbares, ¿cierto? Y del surco preolivar emerge un par craneal. ¿Qué número? 12 o hipogloso. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ya.
Entonces, eso tenemos en la cara anterior. Pero ahora fíjense, estas pirámides vulvares, ¿qué está pasando? Están llegando hasta el surco, ¿hasta dónde? Hasta el surco bulbo pontino, ¿no es cierto? Pero en la extremidad inferior, ¿son más angostas, sí o no? Sí, son más angostas. Y hacia el superior se van ensanchando. Y si ustedes se dan cuenta, de aquí están haciendo otro par craneal. Cesto. Entonces, de las pirámides vulvares a nivel del surco bulbo pontino, nace otro par craneal. ¿Cuál será? El cesto. El par craneal número 6. Ces. ¿Qué se llama? Abdus. Ahora ya estamos aprendiendo de dónde nacen dos pares craneales. ¿De dónde nace el hipogloso 12? Del surco preolivar. ¿De dónde nace el nervio parcraneal sexto o abduces? Del ensanchamiento de las pirámides vulvares con el surco bulbo nace el sexto par craneal, o también llamado abduz. ¿Ya? Entonces, eso tenemos en las caras anteriores. ¿Hay alguna duda de la cara anterior? Haciendo un repaso, ¿qué es esto? Fisura longitudinal media. Esto. Surco anterolateral. ¿Y en el bulbo qué se llama? Preolivar. No, preolivar. Surco bulbo Continuo. sexto par craneal, abduz, que se encuentra en las caras anteriores, ¿cierto? ¿Qué será esto? Agujero ciego. ¿Quién forma el agujero ciego? La fisura longitudinal media. Fisura longitudinal media. ¿Qué será esto? Otra vez. No, El surco cesto. anterolateral o preolivar. ¿Qué están haciendo? Las rencillas del nervio par craneal número 2. Más claro, bueno, ¿eh? ¿Está bien hasta ahí, no? ¿Han entendido todo? Sí. Luego voy a preguntar y luego quiero que me digan sí. Entonces, esas estructuras tenemos en la cara anterior, ¿ya? Y aquí lo mismo, ¿no es cierto? ¿Esto qué sería? Fisura longitudinal media. Fisura Longitudinal media. media. Fisura longitudinal Media. ¿Qué será aquí? Surco anterolateral. ¿Esto? Ahí sí, las son segundos. Aquí se nota mejor, ¿no ven? Sí. Del 12avo par craneal. Acá. Cesto para craneal. El par craneal. ¿Qué serán estos? Pirámides vulvares. Pirámides vulvares. Hasta ahí están aprendiendo a conocer. Puede comentar algo así. Ahora tenemos la cara lateral. Hemos hablado de las caras anteriores, ¿no es cierto? Ahora vamos a pasar a hablar de las caras laterales. Ahora aquí tenemos al bulbo raquídeo visto en una cara lateral visto en lateral, ¿no es cierto? ¿Qué tendremos aquí? ¿De dónde a dónde se extiende lo que es el cordón lateral de la médula espinal? ¿De dónde a dónde se extienden los cordones laterales en la médula espinal? Porque nada más que las caras laterales del bulbo va a estar formado por la extensión de ¿qué? De los cordones laterales. Entonces tenemos que saber de dónde a dónde van los cordones laterales. ¿Ya? Ya, al póstero lateral, ¿no es cierto? Este sería el surco que hemos dicho anterolateral llamado en la médula, ¿no ven? En el bulbo llamado preolivar. Y se extiende hacia el surco postero. El surco posolivar o por afuera del oliva es este, chicos.
¿Ya? Este es el preolivar, pero el que está por afuera del olivo, este sería posolivar. ¿Ya? Entonces, el cordón lateral se extiende desde el surco preolivar o surco anterolateral hasta el surco posterolateral. ¿Y qué será esto? ¿Qué es esto? Longitudinal medio. ¿Qué? Longitudinal medio. La fisura longitudinal media. Y aquí en posterior, ¿qué será esto? La fisura o surco longitudinal posterior. Eso vamos a ver en la cara posterior. ¿Lo ven? Ahora estamos viendo que la cara lateral está tomada por lo que son la extensión de los cordones laterales de la médula espinal. Y estos se extienden desde el surco anterolateral o preolivar hasta el surco posterolateral. Ahora aquí están viendo en el surco posterolateral, ¿qué están emergiendo? ¿Qué pares raquídeos, qué pares craneales están emergiendo? El 9, el 10 y el 11. ¿No es cierto? Entonces es importante de la cara lateral en el cual emergen, ¿de qué surco? ¿De qué surco? El surco posterolateral. ¿Qué pares craneales? 9, 10 y el 11. Del 11 solo emerge su porción vulvar. Mira, aquí el 11 está en 2, ¿no ves? La espinal, ¿dónde encontrábamos? ¿En qué relación? En la primera parte hemos encontrado espinal, que hemos hablado. En la relación lateral, ¿cierto? La médula oblonga o bulbo raquídeo se relacionaba hacia lateral con el nervio espinal del accesorio. Ahora aquí estamos viendo que emerge de lo que es el surco posterolateral la porción vulvar del nervio espinal. Entonces tiene dos porciones, una porción espinal y una porción vulvar. ¿Quién? ¿Qué nervio? ¿Qué par craneal? El accesorio o número 11. ¿Ya? Entonces, del surco posterolateral emerge el 9, emerge el 10 y la porción vulvar del 11. ¿Ya? Del número 11. ¿Qué más estamos viendo? Aquí igual, en esta cara lateral nos muestra la emergencia de qué par craneal. 12. 12. ¿De qué surco? Preolivar o anterolateral, ¿no es cierto? Y estamos viendo también que se ubica una estructura. ¿Qué es esta? La oliva vulvar. Se dice que la oliva vulvar es una estructura ovoidea que se encuentra en la cara lateral, que generalmente esta mide ¿cuánto? La oliva vulvar. 15 milímetros. 15 milímetros de longitud y 5 de ancho. ¿Ya? Entonces, la oliva vulvar es una estructura en la cual se forma en el bulbo raquídeo. ¿Porque esta oliva vulvar encontramos en la médula espinal? No, ¿no es cierto? Entonces ya es otra diferencia igual con la médula espinal. La formación de la oliva vulvar. Entonces, la oliva vulvar es una estructura ovoidea que mide 15 milímetros de longitud y 5 de ancho. ¿Ya? Ahora acá tenemos, por acá arriba, vamos a tener la fosita Lateral. supraolivar. ¿Ya? La fosita supraolivar. Y por encima de la fosita supraolivar vamos a tener otra fosita. Esta es la fosita lateral. Ahora, si nos damos cuenta de la fosita lateral, ¿qué pares craneales están emergiendo? 7 y 8. 7 y el 8. Y el facial va con su intermediario de Weaving. ¿Ya? Ahora aprenderemos, recordaremos, chicos. En la cara anterior, surco anterolateral, ¿qué par craneal emergía? 12. En la intersección del surco bulbo continuo y ensanchamiento de las pirámides vulvares, ¿qué par craneal emerge? 6. Abduce. Luego, en la cara posterolateral, vista lateral, bulbo raquídeo, ¿qué pares craneales emergen? 12. 9, 10 y 11. Todo el 11, porción vulvar. ¿Ya? Ahora, en la fosita lateral hemos visto que hay una estructura nerviosa llamada
oliva vulvar. La oliva vulvar hacia el superior tiene una fosita que se llama fosita supravulvar, porque está arriba, ¿no es cierto? Se llamará fosita supravulvar. Más hacia arriba y hacia lateral tenemos otra fosita llamada fosita lateral. Esta fosita lateral igual emergen dos pares craneanos. ¿Cuáles son? El 7 y el 8. Y el 7 va acompañado con el... ¿Qué se llama este par craneal? Sabia não. Qual você falou esse nome? Wilsberg. O intermediário de Wilsberg, ¿no ven? El intermediario de Wilsberg. Porque están viendo ahí 3, ¿no ven? ¿O no se ve 3? 1, 2, 3. El séptimo siempre va con su acompañante, que es el intermediario de Wilsberg. Y tenemos al octavo par craneal. Entonces, estas estructuras encontramos en la cara lateral. ¿Estamos bien? ¿Sí? Meia hora já. Vamos, a ver, dígame. Ó, ¿Qué será eso? Surco pré-olivar. não, esse é medial. Pré-olivar. Longitudinal. Del preolivar, ¿qué sale? Entonces, ¿cuál será el surco preolivar? Este será, ¿no ves? Porque este va a ser el cordón lateral. Entonces, este será la emergencia del... ¿Qué número par craneal? 12. Y de aquí están saliendo 3, ¿no es cierto? El surco postero lateral, porque este es el cordón lateral. Está saliendo aquí, ¿qué número? 9, 10. está saliendo el 10, y solamente el 11 su porción vulvar. ¿Ya? Y aquí arriba tenemos a los 3 que están saliendo de la fosita lateral. ¿Cuáles? 7, 8. 7 con su intermediario de Wilsberg, que es este, ¿no es cierto? Y este llegaría a ser el 8 y el intermediario. ¿No es cierto? Ahora la cara posterior, chicos. Hemos hablado cara anterior. ¿Qué más? Lateral y cara posterior. Ahora nos toca hablar de la cara posterior. Prácticamente para el estudio de la cara posterior lo vamos a dividir en dos mitades, ¿ya? Una mitad superior y una mitad inferior, ¿ya? Como dice acá. Una mitad inferior y una mitad superior, ¿ya? Prácticamente la mitad inferior se va a trazar acá y la mitad superior va a estar por arriba, es decir, ya en contacto con el cuarto ventrículo, ya el cuarto ventrículo. Y la mitad inferior prácticamente va a representar o se va a asemejar a lo que es la médula cervical. La parte superior va a tener las mismas estructuras que tenía la porción posterior de la médula, ya en su cara posterior. ¿Qué encontrábamos en la cara posterior de la médula espinal? Ya también encontrábamos cordones. ¿Qué cordones? Posteriores, cordones posteriores. ¿Qué más encontrábamos? Y surco longitudinal posterior. Aquí tenemos al surco longitudinal posterior. Entonces este surco longitudinal posterior prácticamente es una extensión desde la médula cervical. Desde la médula cervical, en la parte posterior. Y este surco tiene como un vértice, igual que va a ir a formar. ¿Qué se llamará ese vértice? Prácticamente, si nos damos cuenta, en la mitad, si esto lo divido en dos,
hay una mitad superior y una mitad inferior, ¿no ven? Y se estarían dibujando dos triángulos, ¿sí o no? El triángulo inferior tiene base superior, ¿sí? ¿Sí o no? Base superior. Y tiene vértice inferior. Ahora, este surco longitudinal posterior se extiende hasta ese vértice inferior. Y allí forma una estructura. ¿Qué estructura forma? Estamos en cara posterior. Sigan con su imagen. El óbex o cerrojo. Entonces, ahí el surco longitudinal medio en el vértice inferior va a ir a formar el óbex o cerrojo. El óbex o cerrojo. ¿Ya? En el vértice inferior. ¿Qué otros surcos más tenemos, chicos? Intermedio. Intermedio. Si teníamos un surco longitudinal medio posterior, vamos a tener un surco posterolateral, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuál será de aquí el surco posterolateral? ¿Este? No. ¿Este? No, aquí. ¿Este? No. ¿Este? Sí. Entonces, acá está el surco. Posterolateral. ¿Qué pares craneales emergían en el surco posterolateral? 9, 10. Entonces acá tenemos al surco posterolateral. ¿Y qué será este? Entre el surco longitudinal medio posterior y el posterolateral, ¿qué vamos a tener? Al cordón posterior. Y dentro de ese cordón posterior está dividido en dos. ¿Por qué surco? Por el surco interno. Entonces este se llamará ¿qué? Surco intermedio. ¿Y qué nos delimitaba el surco intermedio, chicos? A dos fases bien importantes. Haz de gol, o también llamado gratil, y al cuneiforme o de burla. ¿Ven? ¿El de gol dónde se ubica? ¿Interno o externo? Aquí entonces sería el haz de gol, y aquí sería el haz de... ¿Desde dónde a dónde se extiende el haz de gol con sus fibras? ¿Qué pares craneanos abarca el haz de gol? Eso nos llevó a la otra clase. ¿Cómo se van a olvidar? Imagínense, de una clase a otra se van a olvidar. Imagínense sus parciales de todo este libro de neurociencia. Y lo van a dar en abril. ¿Qué pares craneales ocupaba? ¿De dónde a dónde se extendía? Algunos se extendían solamente al torácico, otros el torácico, bla, bla, bla. ¿Cuál es? No, se sabía si lo nuevo. Que llevaban la sensibilidad profunda. ¿En qué arte está? Pues estos arcos posteriores o anteriores. Posteriores. La sensibilidad profunda consciente. La acción discriminativa, ¿no es cierto? Es decir, que yo puedo tocar esto y sentir cómo son, describir qué rugosidades tiene o no tiene, si es liso o no liso, ¿no es cierto? ¿Cuál? ¿Pero cuál de los dos? ¿Ya? Los 3 primeros números. Todos los lumbares y todos los todos. ¿Ya? Se van a acordar de esta manera. Gol, porque ustedes con quién meten gol, con su mano. No, meten con su pie, ¿no ven? Entonces gol se va a llamar haz de gol y se van a acordar así porque va a abarcar desde los 6 últimos torácicos, luego va a abarcar los lumbares y los sacros. Por lo tanto va a ir a inervar lo que son extremidades inferiores. Entonces ese haz de gol, ¿se acuerdan de gol?
va a abarcar desde los 6 últimos torácicos. Entonces, por lo tanto, el del Burdite abarca los 6 primeros torácicos, ¿no es cierto? Y los cervicales. ¿Ya? Entonces, así se van a acordar. Entonces, ahí teníamos estos dos haces, al de Gold y al de Burdite. ¿Y cuál era la sustitución? La sensibilidad profunda Consciente. Y eso lo encontrábamos en las astas posteriores de la médula espinal. Y si nos damos cuenta, igual lo estamos encontrando a nivel del bulbo raquídeo, con los mismos nombres, as de Gore y as de Burdite, divididos ambos por el surco intermedio, ¿no es cierto? Y se encuentra en lo que es el cordón posterior. Y se dice que estos haces se extienden hasta la parte superior, delimitando lo que es el piso en una mitad superior y una mitad inferior. Es decir, hasta la extensión de estas fibras va a ser la mitad inferior. Y superior a estas vamos a tener la mitad superior. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos de la mitad superior? Que los cordones posteriores, ¿qué pasa? ¿Siguen rectos? ¿Siguen unidos? Se están partiendo, se están dividiendo, ¿no es cierto? Entonces, estos cordones posteriores en la mitad superior, a nivel, si quieren decir igual ustedes, del óbex o ser rojo de ese vértice, se dividen. Entonces ya no se van a llamar cordones posteriores, se van a llamar pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Ya? Y estos pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿a quién los están delimitando? ¿Qué está dentro aquí? La mitad inferior del cuarto ventrículo. A la mitad inferior del cuarto ventrículo. Entonces, ¿qué se llaman estos? Pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Ya? Que nos delimitan a la mitad inferior del cuarto ventrículo. ¿Se acuerdan que hemos dividido en dos triángulos, no ven? Y entonces estos están abarcando hasta aquí. Por lo tanto, van a formar sus paredes laterales del cuarto ventrículo, estos pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Y quiénes formarán sus paredes superiores del cuarto ventrículo? Los pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Ya? Vamos, relaciones, chicos. Relaciones anteriores. Vamos, por ahí. ¿Ya? Fuerte, fuerte. Para todos los compañeros tienen que ir retroalimentando la información. Vamos. Arteria vertebral. Ya. El clivus del occipital. Por ahí. Plano ligamentario. Ya, plano. Por ahí. Al que le diga, ¿ya? ¿Qué? Ya han dicho arterias vertebrales. Ya han dicho plano ligamentario, el clivus o canal vascular de los occipital. Al que le diga, ¿ya? ¿Cuál? Apófisis odontoides, ¿cierto? Eso sería en la relación anterior. Ahora vamos a hablar de las relaciones laterales. Vamos, por aquí. ¿No te acuerdas? Ya, plano óseo ligamentario y el cerebelo, ¿no es cierto? Que se comunica a través de ¿qué? Cuarto ventrículo. Ahora vamos a hablar de los posteriores. A ver, por ahí atrás, chicos. Vamos. Posteriores, posteriores. Otra vez que se repite de la cabeça de pesada. atrás hacia adelante. ¿Cuál se repite? Vamos. Em vez de ela dispor aquilo lá e ir embora. Silencio, chicos. ¿Qué? De livre. ¿No te acuerdas de la de al lado? Tem problema. ¿Qué? ¿Ya? No, no, en la posterior no hay. ¿Qué? ¿Qué dice? Hacia lateral estamos diciendo. ¿Ya hemos hablado de lateral? ¿Ya hemos hablado de Não posterior? passou na tua certeza. Plano, Tá vindo essa aula, mas ¿no ven? A ver, hacia posterior se están confundiendo. ¿Hacia posterior qué es? ¿Hacia posterior qué es? ¿Qué? Plano óseo ligamentario. Y este lo hemos dividido el posterior, acuérdense, en dos. Abajo, ¿con quién es? Plano óseo ligamentario. Y hacia superior, con el cerebelo a través de qué? El cuarto ventrículo. Ahora estamos hablando de la relación hacia los laterales. Son tres estructuras.
Por ahí atrás, por ahí atrás. ¿Qué? Ya, arterias vertebrales. A las que estoy diciendo. Oh, qué bien entendido ahora, ¿no? ¿Qué? Ya pues chicos, ahí atrás no se duerman, se están durmiendo, los de aquí adelante nomás están. Vamos, ¿qué? Todos tenemos que aprender. ¿Qué? Más fuerte, más fuerte. Ya, listo. Por ahí chicos. Ustedes. Sí, ustedes dos. Vamos. Siguiente. ¿No se acuerdan? Ya está arteria vertebral en el posterior, la articulación occipito-atlantoidea, ¿qué más? Y la emergencia de un par craneal del espinal, ¿no es cierto? O accesorio con su porción espinal. Esos tres, ¿se acuerdan? ¿Con qué se relaciona en la cara lateral? Son tres estructuras. A ver ustedes, díganme. Vamos. Estaban despiertos la anterior clase. ¿Qué ha pasado ahora? Están mareados. Hace mucha calor. Están en otro, abran las ventanas. Ya, escúchenme. La cara lateral está relacionada con tres estructuras. No se olviden. ¿Ya? ¿Cuáles son? Arterias vertebrales. Otro. Ya, la raíz espinal, el nervio accesorio. Otro. La articulación occipito-atlantoidea. Listo, estas son sus relaciones. Ahora, en la cara anterior, ¿qué encontramos? Voy a ir preguntando. Cabeça pesada, tá doendo. Cuando vayan ahora a sus casas, vayan a leer, porque todo lo que les he explicado, si leen mañana pasado, no les va a servir de nada. Es como volver a empezar otra vez, ¿ya? Es que tenemos aquí cara anterior. Surco longitudinal medio. Fisura longitudinal media. ¿Esta fisura qué pasa? Se ensancha y forma ahí atrás, dígame, ¿qué forma? ¿Qué? No. La fisura longitudinal media se extiende hasta el surco bulbo continuo, pero ¿qué forma ahí? El agujero ciego, ¿cierto? Luego tenemos aquí, ¿qué es este? ¿Qué otro surco? Surco anterolateral o preolivar, ¿no es cierto? El preolivar. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué son los cordones anteriores? Las pirámides vulvares. Estas pirámides vulvares vienen desde el extremo cervical de la médula espinal, es decir, de toda la médula espinal, y vienen y se van ensanchando hacia el... ¿Qué es esto? Surco bulbo continuo. Entonces estas se ensanchan y van a dar la emergencia de un par craneano. 12, el abducen. Luego del surco preolivar nace otro par craneal. ¿Raicillas de qué par craneal? 12. Entonces el par craneal número 12. ¿Qué más teníamos en la cara anterior? ¿Nada más? Nada más, ¿no ven? Aquí está el agujero ciego, el abducer y el hipogloso. A ver aquí, ¿qué será esto? Fisura longitudinal medio. Posterolateral. Posterolateral. ¿Qué parece? Craneado está emergiendo del surco posterolateral. 9, 10 y 11. ¿Cierto? ¿Y del 11 qué? Su posición vulvar. ¿Ya? Eso es el surco posterolateral. Ahora vemos la siguiente cara. Ahí lo mismo, ¿no ven? La cara lateral. ¿Qué tenemos en la cara lateral? Se extiende, es la extensión de qué cordón? Lateral de la médula espinal. Y aquí vamos a tener qué surco.
preolivar, muy bien, surco preolivar. Aquí, ¿qué otro surco? Póstero lateral. Póstero lateral. ¿Qué emerge del póstero lateral otra vez? 9, 10, 11. Ahora, del surco preolivar, ¿qué par craneal emerge? 12. ¿Y qué tenemos ahí? Una estructura. La oliva vulvar. ¿Cuánto mide la oliva vulvar? 5 de ancho. 15 de ancho. ¿No? 15 de longitud, 5 de ancho. 15, 5. ¿No ven? Sí. Ahora, superior a esta, ¿qué hay? ¿Qué se llama? Lateral. No. Supra. Hacia lateral tenemos otra cosita. ¿Qué se llama? Cosita Lateral. ¿Qué pares craneales emergen de la cosita lateral? 7, intermédio. 8, ¿qué más? Intermédio de Reid, sei lá. Wilsberg. Intermediário de Wilsberg. Wilsberg. Agora é a cara. ¿Qué más vemos en la cara lateral? Nada más, ¿no ven? Ya hemos visto igual es lo mismo, ¿no ven? La cara posterior. ¿Qué será esto? Intermédio. Cintura, surco longitudinal medio, anterior, posterior. Y termina en un vértice. ¿Qué se llama ese vértice? Ovex o cerrojo. Hacia lateral tenemos otros dos surcos. ¿Este surco qué se llama? Póstero lateral. Entre estos dos surcos tenemos otro surco. Intermedio. ¿Qué nos divide el surco intermedio? Dos haces bien importantes. Rigor de Burdas. Rigor de Burdas. Hace gol externo y de Burdas interno. ¿Está bien? Hace gol externo, ¿está bien? Hace gol externo y de Burdas interno. ¿Está bien con eso? No. ¿Cómo es? Burdas externo. Hace gol medial No. y hace Burdas lateral o externo, como quieran llamarlo, ¿ya? Entonces estos haces prácticamente de qué se encargan, sensibilidad profunda, Consciente. del tacto discriminativo, ¿no es cierto? Ahora, hasta ahí se dividía la cara posterior en una mitad inferior, ¿no ven? Ahora tenemos la mitad superior. ¿Qué pasa en la mitad superior? ¿Qué pasa con los cordones posteriores? Se separan, ¿no es cierto? Se dividen y estos van a ir a formar la mitad inferior ¿de qué? Del cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Llegan a formar. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde es la parte inferior del cuarto ventrículo? ¿Cómo? No entiendo. ¿Dónde es la porción inferior del cuarto ventrículo? Esto, todo esto es la porción inferior, este triángulo. Y todo lo que corresponde allá al puente es la porción superior del cuarto ventrículo. Entonces va a ir a formar la mitad inferior o el triángulo inferior del cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Porque estos dos cordones ya no siguen, sino se dividen, ¿ya? Entonces van a ir a formar las paredes laterales inferiores del cuarto ventrículo. ¿Y qué hemos dicho que se llaman estos? ¿Seguirán llamándose cordones posteriores? No. ¿Qué se llaman? Inferiores. Pedúnculos cerebelosos. ¿Y los de arriba qué se llaman? Superiores. ¿Qué más tenía? Una cara lateral, caras posteriores. Luego que tenía una extremidad superior e inferior, ¿no ves? ¿Tiene su configuración externa o no? ¿Sí? Ya, la extremidad superior, aparte de tener las caras, hemos hablado anterior, lateral y posterior, las tres caras, ¿cierto? Ahora va a tener una extremidad superior y otra extremidad inferior. La extremidad superior, ¿con qué va a estar relacionada? Tenemos que hablar desde la parte anterior hasta la parte posterior, todo lo que les rodea, ¿ya? 1 va a estar delimitada por el surco bulbo continuo, 2 por el agujero ciego, 3 por la emergencia del par craneal número 6. ¿Qué más? Acá.
Nada más, ¿no es cierto? Eso. En la cara lateral, en la extremidad superior, con la fosita lateral y también con la fosita supraorbital. ¿Estamos bien? Entonces, la extremidad superior, ¿con qué está relacionado? ¿Qué estructuras encontramos en la extremidad superior del bulbo raquídeo? 1, surco, bulbo continuo. ¿Encontramos o no? A ver, Sí. Surco, bulbo continuo. ¿Qué más? Agujero ciego. El agujero ciego. ¿Qué más? Cesto paracraneal. Hacia lateral, ¿qué encontramos? Fosita supraorbital, fosita lateral, en el cual emergen el séptimo, el octavo y el intermediario del. Entonces, esas estructuras que encontramos en la extremidad superior. Ya sea posterior, que se viene a relacionar con el cuarto ventrículo, no hay estructuras que la delimiten. ¿Ya? Entonces, es su cara anterolateral. Ahora, en la extremidad inferior, ¿con qué está delimitando lo que es el bulbo raquídeo? ¿Con quién está abajo del bulbo raquídeo? Médula. Sí, abajo. ¿no? Ya, la médula cervical. Entonces, ¿qué estructura estará relacionada? Va a decir su libro que no se relaciona con una estructura, que no hay un límite preciso entre el bulbo y la médula. Es decir, que todo es continuo, según su libro. Pero más adelante vamos a ver que el límite va a estar dado aquí. Es el entrecruzamiento motor. ¿Ya? Entonces, el límite. Sí, está bien, no hay. El límite inferior, en la extremidad inferior, va a estar dada por ¿quién? Entrecruzamiento motor. En esta parte, chicos, en este entrecruzamiento motor, esta fisura longitudinal media se borra, no hay. Porque a este nivel se da el entrecruzamiento motor. Y es el primer corte que vamos a realizar en el bulbo para estudiar qué estructuras hay. ¿Ya? Entonces, en el entrecruzamiento motor, ¿qué pasa? ¿Qué fisura se borra? La fisura longitudinal La media. fisura longitudinal media. Dice que se borra aproximadamente a 6 milímetros de distancia. Entonces, estos llegarían a ser 6 milímetros de distancia que se borra la fisura longitudinal media. Por lo tanto, es el límite inferior ¿entre qué? Entre el bulbo raquídeo y la médula cervical. ¿Y qué se llama este límite inferior? Intercruzamiento. ¿Ya? ¿Para qué nos toca hablar? Vamos. Nos toca hablar del ventrículo, ¿no ve? Ya. Hemos hablado entonces de qué? Caras anteriores, caras posteriores y las caras laterales. Ahora vamos a hablar del ventrículo. Hemos dicho qué cara estaba delimitando al ventrículo, la cara posterior. ¿Quién específicamente? Los pedúnculos cerebelosos inferiores. Nos delimitan la mitad inferior del ventrículo. Entonces, aquí está el ventrículo, chicos. Tiene una forma romboidal. Este es el cuarto ventrículo. Entonces, tiene una forma romboidal. ¿Ya? Entonces, este cuarto ventrículo prácticamente tiene dos alineaciones. Un plano sagital o vertical mucho mayor y un plano transversal mucho menor. El plano transversal va a dividir al cuarto ventrículo en dos triángulos. ¿Qué tiene el cuarto ventrículo? ¿Qué hay dentro del cuarto ventrículo? ¿Qué había? Si hay obstrucción en este, ¿se produce hidrocefalia? Está lleno de líquido cefalorraquídeo. Esos son los ventrículos. Hemos visto que había ventrículos laterales, había el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y el ventrículo terminal de Krauss, de la médula espinal, ¿es cierto? Entonces ahora estamos hablando del cuarto ventrículo. Este cuarto ventrículo, entonces, ¿dónde se ubica? Tanto a nivel vulvar, del bulbo raquídeo, como a nivel continuo, en el puente. Entre esos dos se ubica ¿quién? El cuarto ventrículo. ¿Ya? Chicos, escuchen. Entonces,
Este cuarto ventrículo, les he dicho que ¿qué forma tiene? Se ve, ¿no ve ahí? Tiene forma romboidal. Y prácticamente tiene una longitud sagital y una longitud transversal, con un diámetro longitudinal y otro diámetro transversal. El diámetro transversal, es decir, va a dividir en dos triángulos. ¿Se puede dividir en dos triángulos? Sí. Sí, ¿no es cierto? Acá. Y tenemos un triángulo, y acá tenemos otro triángulo. Entonces, el triángulo inferior, ¿cómo se va a llamar? Triángulo vulvar. Y el triángulo superior, continuo, ¿no es cierto? Entonces, este es el triángulo continuo. Y aquí tenemos el triángulo vulvar. ¿Ya? Entonces, estamos hablando del piso del ventrículo. El ventrículo, al igual que el bulbo, tenía caras, ¿no es cierto? Caras anterior, posterior, lateral. Si va a tener un piso, ¿qué va a tener? Imaginémonos, este es el piso del ventrículo. ¿Qué va a tener? Un techo. ¿Qué más? 4 paredes. ¿Qué más? 1, 2, 3, 4 ángulos. Entonces, como este cuarto, pero en forma romboidal, ¿ya? Entonces, ahorita estamos hablando del piso del cuarto ventrículo. Y prácticamente el piso del cuarto ventrículo va a estar ocupado por la cara posterior ¿de quién? Del bulbo raquídeo y del puente. ¿Esta qué cara es? Pues chicos, acuérdense, ya hemos visto. Cara posterior. Entonces, la cara posterior, puente, bulbo, va a delimitar o va a estar ocupada por el cuarto ventrículo. O sea, va a estar relacionada, ¿no es cierto? Ahora, hemos dicho que el diámetro transversal nos divide en dos triángulos, un triángulo vulvar y un triángulo continuo. Ahora, ¿qué estructuras vamos a encontrar en el triángulo vulvar? ¿Esta qué sigue siendo, chicos? La fisura longitudinal media, entonces se sigue extendiendo a través del cuarto ventrículo. ¿Es cierto? La fisura longitudinal media. Ahora, a esta fisura longitudinal media le llegan como unas columnas blancas. ¿Qué se llaman esos? Estrías medulares acústicas. Entonces, ¿a quién le llegan esas estrías medulares acústicas? A la fisura longitudinal media posterior. ¿Lo ven? ¿Se nota? ¿No ven el dibujo? Aquí está la fisura longitudinal media y están llegando estas estrías o columnas blanquecinas que son llamadas estrías ¿qué? Medulares acústicas. Todos se llaman estrías. Allá ni raya. Estrías medulares acústicas. ¿Ya? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, también hay otras estructuras hacia el lateral de la fisura longitudinal media. Está de color blanco. ¿Qué se llamará? Ala blanca interna. Si hay una ala blanca interna, también habrá otra ala blanca externa, ¿no es cierto? Entonces, primero hablamos del ala blanca interna. ¿Ya? Dentro de lo que es el ala blanca interna, vamos a encontrar al trígono, se dice de un par craneal. ¿Cuál? Del hipogloso, es decir, al núcleo del hipogloso. ¿Dónde estaba el ala blanca interna? Esto se ha visto de adentro. Si estamos viendo la configuración externa del cuarto ventrículo. Y dentro, si nosotros hacemos un corte, vamos a encontrar estos núcleos. Les he dicho que en el ala blanca interna, en este sector, vamos a encontrar al trígono del hipogloso, es decir, al núcleo del hipogloso. Y si lo vemos en este corte, ¿dónde estaría el ala blanca interna? ¿Llegaría a ser esto? Sí, ¿no ve? Ahora ahí, fíjense, ¿dónde está? Aquí tenía que estar el hipogloso. Busquen aquí está. Núcleo, hipogloso. ¿Se encuentra el hipogloso? ¿En el ala blanca interna? ¿Sí o no? Sí. Sí, entonces ahí vamos a encontrar al núcleo hipogloso.
¿Ya? Ala blanca interna, encontramos a qué núcleo? Hipogloss. Luego, entonces aquí encontramos al núcleo hipogloso. Por fuera, ¿qué tenemos? Otras dos alas. Las alas grises, que están con punteado, ¿no ven? ¿Sí o no? Sí, estas alas grises. Entonces, por fuera del ala blanca interna nos encontramos con las alas grises y que terminan en un vértice, ¿ya? Prácticamente ahí se encuentra el óbexo cerrojo. Esta área del vértice de esta ala gris es el área postrema, es el centro del vómito. ¿Ya? ¿Qué encontramos en el ala gris? Ya, encontramos en su vértice al óbexo cerrojo, pero encontramos un área importante, el área postrema, que es el área del vómito, postrema, ¿ya? Postrema. Postre, área del vómito, ¿ya? En el ala blanca interna, ¿qué núcleo encontramos? Hipogloss. 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 En el ala gris, ¿qué encontramos? Al área postrema. Pero también encontramos dos núcleos. ¿Qué núcleos serán? Núcleos vegetativos de qué pares craneales? Glosofaricio y bivario. El 9 y el 10. Entonces encontramos también núcleos vegetativos del vago y del glosofaríngeo. Ahora veremos la imagen que encontramos. Aquí, ala blanca interna, que era el núcleo del hipogloso. Ahora, en el ala gris, que sería este sector, ¿no es cierto? ¿Sí? Ala gris, que sería este, que encontramos. ¿Dónde está? ¿Se ve? Sí. Núcleo dorsal del vago. Ahí está, uno hemos encontrado. Dorsal o parasimpático. Al decir vegetativos nos referimos a sus fibras parasimpáticas. ¿No ven? Y encontramos al núcleo del... ¿Qué está aquí arriba? Hipogloss. Entonces encontramos a estos dos núcleos, ¿dónde? En el ala gris. ¿Qué más encontramos en el ala gris? El área postrema, que es el área del vómito. ¿Están entendiendo? ¿O no? ¿O están perdidos? ¿Muy difícil? Difícil, ¿no? Estos nombres de aprender. ¿No ven? Ya se han ido complicado. En el ala blanca se encuentra el núcleo del hipogloso, ¿no? Y en el ala gris se encuentra el área postrema del vómito. Sí. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O quieren repasar? Ya. Nos fijaremos, en la mitad inferior es el triángulo. ¿Qué triángulo? ¿De qué triángulo estamos hablando? Del vulvar, ¿eh? Del triángulo vulvar. Ahora, en este triángulo vulvar encontramos a la fisura longitudinal media, ¿no es cierto? Y de esta fisura longitudinal media le llegan unas columnas blancas, llamadas ¿qué? Estrías acústicas, ¿no ven? Estrías acústicas celulares. Listo, hasta ahí estamos bien. Hacia el lateral de la fisura longitudinal media tenemos unas alas blancas, alas grises, y las alas blancas habían sido internas y externas. Entonces primero vamos a hablar de las alas blancas internas. Las alas blancas internas tienen forma de, también, miren, se extiende hasta aquí la ala blanca interna, así. Tiene igual una forma triangular, ¿no es cierto? De base superior, igual. ¿Ya? Entonces esta ala blanca interna, prácticamente dentro de ella habíamos tenido lo que es el trígono del hipogloso o el núcleo del hipogloso. ¿Qué hemos visto aquí? ¿Verdad? Acá. Este, ¿lo ven? Al núcleo del hipogloso. Aquí está la ala interna. Y si lo dibujamos igual como esto, entonces tenemos al núcleo del hipogloso. Ahora hemos hablado de otra ala. Las alas grises. Estas alas grises que se encuentran hacia el lateral de la ala blanca interna habían estado albergando a dos núcleos vegetativos de dos pares craneales, el 9 y el 10. Sus partes vegetativas, es decir, sus partes parasimpáticas. Y inferior a este encontramos un área
¿Qué se había llamado? Área postrema. Este es el área del bombo. Entonces esas tres cositas encontramos en el ala gris. Una cosita encontrábamos en el ala blanca interna. Estamos ahorita 1, 3 y ahora vamos a ir al ala blanca externa. ¿Ya? Ahora el ala blanca externa prácticamente se extiende o se encuentra por fuera de lo que es el ala gris. Y comprende todo esto, chicos. Todo esto. Todo esto es el ala blanca externa, ya que se encuentra por fuera del ala gris. Dentro de esta ala blanca externa, igual que los otros albergan núcleos, este igual tiene núcleos. Y va a tener a los núcleos vestibulares y a los núcleos cocleares. Se dice que va a tener 4 núcleos vestibulares y 2 cocleares. Y veremos, aquí está el ala blanca interna, ¿sí o no? ¿Diré externa? Sí, porque aquí está el gris, ¿no ven? Y se está extendiendo. Aquí ven núcleos, 1, 2, 3, 4. 4 cocleares, 1 y 2 vestibulares. Entonces, si nosotros abrimos esta ala blanca externa, ¿qué vamos a encontrar? Núcleos. ¿Qué núcleos? 4 cocleares y 2 vestibulares. ¿Ya? Entonces, estas estructuras habíamos tenido en la mitad inferior vulvar del cuarto ventrículo. Una ala blanca interna, una ala gris y una ala blanca externa. Y el área postrema o el área del vómito en el ala gris. ¿Lo ven? ¿Listo? Con eso hemos acabado lo que es la porción vulvar. Ahora nos falta la porción pontina. Ahora, si nosotros vemos en la porción pontina, ¿qué se sigue extendiendo hacia arriba? Igual va a haber que la fisura longitudinal media posterior. Igual, va a tener la fisura longitudinal media. Y hacia los laterales, ustedes están viendo lo que son los colículos faciales. Nada más que son de unas estructuras ovoideas. ¿Ya? Estas estructuras ovoideas, ¿qué se van a llamar? Colículos faciales. Hacia el lateral de la fisura longitudinal media encontramos a los colículos faciales. ¿Cómo se forma el colículo facial? Se forma gracias a 2 pares craneales. ¿Gracias a qué? Al sexto par craneal y al séptimo par craneal. Es decir, que para que se forme este colículo facial, el sexto par craneal se encuentra aquí y se encuentra empujando. Y el facial lo rodea. Y por eso es que se forma este colículo, ¿sí? De esta forma ovoidea. Es decir, que a manera de rodilla o a manera de un rodete, este facial lo rodea así. Entonces el par craneal facial va rodeando al par craneal sexto, como una manera de una rodilla. Creo que no tengo la imagen, pero a ver. No amo. Tal vez más adelante, pero no. Miren esto. Esto es el colículo facial. Este es el sexto par. ¿Ya? Este sexto par va empujando a quién? Al séptimo par. Pero si se dan cuenta, este séptimo par está rodeando a quién? Al sexto par. Y es de esa manera como se forma el colículo facial. Entonces, porque empuja el sexto par y el facial lo rodea. ¿Están viendo, no ves? Clarita la imagen, ¿no ven? Todo lo que está en rojito. ¿Ya? Sexto par, que empuja al séptimo par, y el séptimo par rodea a manera de vuelta al sexto par. De esa manera se forma el colículo. ¿Ya? Chicos, ya es hora. Mañana continuaremos en la práctica.